Bien, vamos a desarrollar dos problemitas para que ustedes tengan idea de la aplicación de esas fórmulas que aparecen ahí para obtener la fuerza sobre las superficies curvas y sobre todo la línea de acción, que es muy importante. Aquí tenemos una superficie curva que es un cuarto de círculo del tercer cuadrante. Tiene un radio de 1.2, el ancho es 1.5, que es la dimensión perpendicular a la diapositiva. Tenemos un diagrama de cuerpo libre para indicar qué es lo que tenemos que hacer y qué tenemos y qué no tenemos. Tenemos que darle X sub P, tenemos que darle H sub P, la fuerza horizontal, la fuerza vertical para hallar en las diferentes características de la fuerza, magnitud, dirección, sentido, ubicación, etc. Entonces, para hallar la fuerza horizontal nosotros vamos a tener presión en el centro de gravedad por el área vertical. Recuerden que es la que estamos tomando aquí, es el área vertical, la proyección de la superficie curva sobre el plano vertical. El plano vertical es el plano BC, como aparece ahí en el diagrama de al lado. Entonces nosotros solamente nos ceñiremos a tener en cuenta S, como si solamente existiera una superficie plana vertical. Fuerza horizontal va a ser entonces igual a 9.8 kilonewtons metro cúbico por el H barra de esa superficie vertical. Nosotros lo llamamos AB. Y eso está igual a 2.8 más la mitad del radio. Eso va a ser 1.2 sobre 2 metros. Y el área vertical, que es 1.2, que es el radio por el ancho, que es 1.5. Eso nos da 59.97 kilonewtons. El centro de presión de esa fuerza horizontal va a ser igual al H sub CG más el I barra sobre H sub CG por el área. No colocamos la fórmula, sino simplemente de una vez colocamos los valores de esas variables. Entonces tenemos 2.8 más 0.6 es el H barra, el H en el centro de gravedad, más el I, que es el momento de inercia, que es igual a base por altura sobre 12, eso va a ser igual a 1.5 por 1.3, 1.2 al cubo sobre 12, ese es el I, sobre el Y barra, el H barra, que en este caso es 3.4 por el área de la superficie vertical, que es 1.2 por 1.5 nos da 1.8. Y ese HUCP nos da 3.43 metros. De tal manera que en la línea de acción de la fuerza vertical pasa a 3.43 metros tomados desde el nivel del líquido. Ahora llamamos la fuerza vertical. La fuerza vertical va a ser igual a gamma por volumen del líquido que está sobre la superficie curva. Aquí realmente no hay un líquido físicamente, sino un líquido aparentemente, pero se toma como si ese líquido estuviera sobre la superficie curva. Ese es el volumen que está tomando, y ese volumen que está tomando es igual a esa área que aparece ahí por el ancho. Entonces vamos a tener lo siguiente: gamma, que es 9.8 kilonewtons por metro cúbico, por el área del rectángulo, que es 2.8 por 1.2, más un cuarto de círculo del tercer cuadrante, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, y el radio es 1.2 sobre 4, todo multiplicado por el ancho, que es 1.5 metros. Eso nos da una fuerza vertical de 76.01 newtons. Entonces tenemos ya la fuerza horizontal, la fuerza vertical y el HUCP, línea de acción de la fuerza horizontal. Ahora hallamos la línea de acción de la fuerza vertical. Entonces empleamos la fórmula, ya viste anteriormente, que es sumatoria del X sub I barra, aquí no podemos colocarle barra porque no conseguí la denominación, por A sub I sobre la sumatoria de las áreas. Entonces nosotros aquí tenemos dos áreas, una área 1, que es el rectángulo que aparece ahí, y el centro de presión, el centro de gravedad de ese rectángulo está 0.6 de cualquier lado, porque baja por todo el centro del rectángulo. Entonces va a ser igual a 0.6, que es el X barra del rectángulo, multiplicado por el área, que es 2.8 por 1.2. Esa es el área del rectángulo que está sobre el tercer cuadrante, más el centro de gravedad de ese cuarto de círculo, que está a 4.24 del diámetro, 4.24 R del diámetro. Entonces y eso es igual a 4.24 por R.
R vale 1.2 y por eso tenemos más. Como estamos incluyendo esa área dentro del área compuesta, entonces tenemos que sumarla. Entonces 4.24 por 1.2 es el centro de gravedad del cuarto de círculo multiplicado por el área. El área es igual a pi por r al cuadrado sobre 4. Y lo dividimos entre la sumatoria de las áreas. 2.8 por 1.2 más el área del cuarto de círculo. Aquí estamos incluyendo más porque dentro del área compuesta, que es el rectángulo y el cuarto de círculo, es un área que estamos sumando al área compuesta, por eso le colocamos más. Esa X sub CP nos da 0.577 metros. Entonces por ahí pasa la línea de acción de la fuerza vertical, eso tomado desde el diámetro o de la línea CA del diámetro del círculo, tomado desde el diámetro, no está tomado del otro lado. Entonces aquí hay que saber desde qué lado están tomándose precisamente esas distancias, porque si no, pues sale errado, el problema sale errado. Bueno, entonces hallamos la línea de acción de la fuerza vertical, la línea de acción de la fuerza horizontal, el valor de la fuerza horizontal y el valor de la fuerza vertical. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a terminar con el problema realmente de lo que nos estaban preguntando. Tenemos la magnitud. Aquí como se forma un triángulo rectángulo con la fuerza vertical hacia arriba, la fuerza horizontal, pues horizontal hacia la derecha o izquierda depende, y raíz cuadrada de eso es el triángulo de Pitágoras. Entonces va a ser igual a raíz cuadrada de fuerza vertical al cuadrado más fuerza horizontal al cuadrado, que es raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Eso nos va a dar 61.02 más 59.97 al cuadrado raíz cuadrada más 89.25 kilonewtons. Esa es la magnitud de la fuerza, es la fuerza resultante la que aparece ahí en el gráfico, que se adiciona. El ángulo es la dirección. Ese ángulo se toma con respecto a la horizontal. Alfa es el ángulo cuya tangente es fuerza vertical sobre fuerza horizontal. Ángulo cuya tangente es 76.01 sobre 59.97 nos da 47.74 grados. Entonces si nosotros construimos una línea de acción que tenga ese ángulo, la inclinación de ese ángulo con respecto a la horizontal, y la pasamos por el punto de intersección de la línea de acción de la fuerza horizontal y de la línea de acción de la fuerza vertical, vamos a tener la dirección de la fuerza con el ángulo y con el punto de intersección de las dos líneas de acción. Tenemos la dirección de la fuerza. Eso nos da la dirección de la fuerza. En este caso tenemos una dirección que está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Realmente todavía no sabemos el sentido. Y el sentido lo ubicamos según la ubicación de la fuerza y según el líquido, la acción del líquido sobre la compuerta o sobre la superficie curva. En este caso, si la superficie, esa curva, se separa de esos soportes, entonces tendría ese sentido, que es un sentido hacia arriba y hacia la derecha. Y ese sentido lo da también el ángulo de la dirección. Tenemos la dirección, tenemos el ángulo, y el sentido es porque podemos tener la misma dirección, pero la fuerza puede ir en sentido contrario. Puede ir hacia abajo y hacia la izquierda. Pero en este caso la fuerza va hacia la derecha y hacia arriba porque el líquido está por debajo de la superficie curva. Esa es la ubicación. Esa ubicación es muy importante porque ahí se le puede colocar, a lo largo de la compuerta se le puede colocar un refuerzo que soporte precisamente esa presión o esa concentración de fuerza que hace el líquido sobre la compuerta. Y no tendremos que colocarle, por ejemplo, ningún puntal, ningún refuerzo, sino simplemente un pedazo de lámina más adicional que soporte precisamente esa presión. Por eso es importante la colocación de esa fuerza, de la línea de acción de la fuerza, para saber dónde se le colocan los refuerzos. Bueno, de esa manera entonces quedó ubicada esa fuerza con su magnitud, dirección, sentido y ubicación.